Descubrí por accidente el secreto más oscuro de mi familia. ¿Alguna vez has sentido que hay algo raro en tu familia, pero nadie quiere hablar de eso? Yo también lo sentía. Pero no fue hasta que abrí una caja vieja en el ático que todo cambió. Dentro encontré una foto de un bebé. Tenía mi nombre. Mi mismo rostro. Pero el problema es que, esa foto era de 3 años antes de que yo naciera. Lo que descubrí después me hizo cuestionar quién soy. ¿En qué clase de familia crecí? ¿Y si mi madre alguna vez me quiso de verdad? Esta es la historia del día que descubrí el secreto más oscuro de mi familia. Y lo que vi, todavía me persigue. Me llamo Mateo. Siempre pensé que mi familia era normal. No perfecta, pero funcional. Mi papá era de esos tipos callados, trabajadores, que lo decían todo con una ceja levantada. Mi mamá, Dulce, siempre tenía algo en el horno y un consejo para cada cosa. Y mi hermana menor, Sophie, era rara, sí, pero de esas rarezas tiernas que uno acepta con cariño. Crecí creyendo que lo más raro que nos había pasado fue cuando el microondas explotó por meter papel aluminio. Pero tenía 17 años cuando empecé a entender que mi familia era todo menos normal. Todo comenzó una tarde de domingo. Mi mamá me pidió ayuda para limpiar el ático. Nunca le gustaba subir sola. Decía que había ratones, polvo y telarañas. Pero no era solo eso. Siempre que alguien hablaba del ático, sus ojos cambiaban. Como si hubiera algo allá arriba que prefería olvidar. Pero ese día, no pudo evitarlo. Estaba buscando unas cajas con ropa vieja para donar. Subimos juntos, y la verdad, el lugar sí era espeluznante. Oscuro, con un olor a humedad, y lleno de cajas cubiertas con sábanas grises. Parecía un cementerio de recuerdos. Mientras ella rebuscaba entre los textiles, yo me puse a curiosear. Es lo que siempre hago. En una esquina, alejada, vi una caja distinta. No tenía polvo encima, lo que era raro. Estaba cerrada con una cinta adhesiva negra, de esas anchas y gruesas que parecen advertencia. Y no tenía ningún rótulo, ni nombre, ni fecha. Solo eso, una caja cerrada a conciencia. Como si alguien la hubiera dejado ahí para que nadie jamás la tocara. «Mateo, no», me gritó mi mamá desde el otro lado del ático cuando me vio acercarme. «Esa no se toca. Esa no es para ti». Su tono me congeló. No era una advertencia normal. Era miedo. Real. Puro. Me miraba como si estuviera a punto de cometer un crimen. «¿Qué tiene?», le pregunté. «Nada importante. Cosas tristes». «Mejor no». Y no dijo más. Bajó con rapidez las escaleras, como si no soportara estar un segundo más ahí arriba. Pero ya era tarde. Mi mente se había enganchado. Yo soy curioso por naturaleza, pero esto era distinto. Esa caja no era solo una caja. Era un portal. Un mensaje no dicho. Y lo peor, mi mamá no me dijo que no por protegerme. Me lo dijo para proteger ese secreto. Esa noche no pude dormir. El techo crujía como si el ático respirara encima de mí. Y esa caja sellada, no me dejaba en paz. A las 3:12 de la madrugada, lo recuerdo bien, me levanté. Tomé una linterna, subí en silencio y abrí la trampilla del techo. Cada escalón de madera sonaba como si la casa misma intentara advertirme. La caja estaba tal como la dejamos. Intacta. Me arrodillé, temblando. Rompí la cinta con cuidado. Sonó fuerte, como un desgarro en la noche. Dentro había papeles, sobres amarillos, un par de documentos médicos, y un puñado de fotografías antiguas. Y entonces la vi. Una foto vieja, un poco descolorida. De un bebé. Vestido de blanco. Acostado en una cuna antigua, con un peluche al lado. Tenía una sonrisa suave. Inocente. Nada fuera de lo común, hasta que le di la vuelta. Y ahí estaba, Mateo, 23 de marzo de 2002. Pero yo nací el 27 de abril de 2005. Me congelé. El mismo nombre. 3 años antes. Mis padres no tienen otro hijo llamado Mateo. Nadie en la familia lo tiene. Nadie lo menciona. Nadie lo recuerda. Y ahí, en medio del frío del ático, la pregunta apareció,
como un susurro que se colaba en mi mente. ¿Quién es este bebé con mi nombre, y por qué nadie me habló nunca de él? No dormí esa noche. Me quedé en mi cuarto con la foto en la mano, mirándola como si fuera a moverse, como si fuera a darme una pista. A cada minuto que pasaba, más preguntas se acumulaban en mi cabeza. ¿Quién era ese bebé? ¿Por qué se llamaba igual que yo? ¿Por qué nadie me habló nunca de él? Y lo más importante, ¿por qué mi mamá me prohibió tocar esa caja? En la mañana bajé como si nada. Traté de actuar normal, aunque sentía que tenía un ladrillo en el pecho. Mi mamá estaba preparando café, dándole la espalda a la estufa, pero cuando me vio entrar, bajó la mirada. No me saludó como siempre. No me preguntó si dormí bien. Solo dijo: ¿bajaste algo del ático? Lo preguntó sin verme a los ojos. Yo me hice el tonto. Negué con la cabeza. No. ¿Por qué? Ella se quedó en silencio unos segundos. Nada. Soñé que escuchaba ruidos anoche. Pero seguro fue el viento. Y se fue. Pero yo sabía que me había escuchado. Sabía que sabía. Durante el almuerzo, lo intenté de nuevo. Le pregunté si tenía fotos mías de bebé, que quería ver cómo era. Una excusa tonta. Pero lo notó. Su mano se quedó a medio camino con el tenedor en el aire. Y me dijo algo que me dejó frío. Las fotos tuyas, casi todas se perdieron en una mudanza. ¿Te acuerdas? No, mamá. No me acuerdo. Porque yo tenía 5 años cuando nos mudamos. Y recuerdo perfectamente que las cajas con álbumes llegaron completas. Yo mismo vi las fotos tuyas, de papá, de cuando yo nací. O eso pensé. Después del almuerzo fui a buscar a mi papá. Él no es de hablar mucho, pero siempre ha sido directo. Le pregunté si conocía a alguien llamado Mateo que hubiera nacido en 2002. No le di contexto. Solo lancé la pregunta. Se quedó callado. Frunció el ceño. Me miró como si algo se le hubiese atorado en la garganta. Y solo dijo: ¿dónde escuchaste ese nombre con esa fecha? No le respondí. Él tampoco. Pero algo cambió en su mirada. Como si estuviera haciendo cuentas, recordando, atando cabos. Esa noche, mi hermana Sophie entró a mi cuarto. Algo que nunca hace. Cerró la puerta sin decir palabra y se sentó en el borde de mi cama. ¿Fuiste al ático? La miré, sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? No respondió directamente. Bajó la mirada. Jugó con sus dedos. Escuché a mamá llorando en su cuarto anoche. Y diciendo tu nombre. Muchas veces. ¿Qué está pasando, Sophie? Le pregunté. ¿Quién es el otro Mateo? Ella se quedó callada. Pero luego, dijo algo que me puso la piel de gallina. Cuando yo era pequeña, una vez la abuela me dijo que yo tenía un hermano mayor. Pero que no debía hablar de él nunca. Porque si lo hacía, algo malo iba a pasar. ¿Te dijo su nombre? Sí. Me dijo Mateo fue un angelito. Pero no lo menciones. Nunca. Y se fue. Sin decir más. Y yo me quedé ahí, temblando. Esa madrugada, volví al ático. No podía evitarlo. Algo me empujaba a buscar más. A abrir el resto de la caja. Dentro encontré un sobresellado. Era una carta. Dirigida a mi hijo, si algún día lo descubres. Y antes de abrirla, sentí pasos detrás de mí. Era mi madre. De pie. En la oscuridad. Llorando. No abras esa carta, me dijo. Porque si lo haces, vas a odiarme para siempre. Mi madre estaba ahí, en la oscuridad del ático, con los ojos llenos de lágrimas, y la voz temblando como si estuviera al borde de un colapso. No abras esa carta, Mateo. No ahora. No así. Yo me quedé paralizado, con el sobre en la mano. Era grueso. Podía sentir que tenía varias páginas adentro. Y una parte de mí sabía, que si lo leía, no habría marcha atrás. No abras esa carta, Mateo. No ahora. No así. Yo me quedé paralizado, con el sobre en la mano. Era grueso. Podía sentir que tenía varias páginas adentro. Y una parte de mí sabía, que si lo leía, no habría marcha atrás. ¿Qué hay en esta carta, mamá? ¿Quién es ese bebé? ¿Qué me estás ocultando? Ella dio un paso al frente,
como si estuviera a punto de desmoronarse. Se sentó en el suelo, justo frente a mí, y dijo algo que jamás pensé escuchar. Ese bebé, eras tú. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo que era yo? ¿Me estás diciendo que hay otra fecha porque se equivocaron? ¿O me están ocultando mi verdadero cumpleaños? Ella negó con la cabeza, lentamente. No, no lo entiendes. Ese bebé también se llamaba Mateo. También era mi hijo. Pero, tú no eres él. Ahora sí, sentí que el mundo giraba. ¿Tenías otro hijo antes que yo? ¿Y le pusiste el mismo nombre? ¿Por qué nadie me dijo nada? Ella respiró hondo, como si necesitara vaciar todo el aire de su pecho para poder hablar. Sí, Mateo. Tuviste un hermano mayor. 3 años mayor. Se llamaba igual que tú porque después de lo que pasó, no fui capaz de dejar ir su nombre. Yo no lo elegí por casualidad. Yo te lo puse porque eras lo único que me quedaba de él. La habitación giraba. El techo del ático parecía cerrarse sobre mí. Me sentía como si no pudiera respirar. ¿Qué le pasó? Pregunté con la voz rota. Ella bajó la mirada. Tocó la caja como si fuera una tumba. Murió. En esta misma casa. A los 3 años. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero ella no respondió. Solo murmuró algo que me dejó helado. Fue un accidente, pero no fue culpa de nadie. Aunque muchos creen que sí. Y ahí lo supe. El secreto no era solo la existencia de un hermano perdido. Era algo más. Algo más profundo. Más sucio. Algo que había sido enterrado con miedo y culpa. Ella intentó tocar mi brazo, pero yo me aparté. ¿Por qué me lo ocultaron? Le grité. ¿Por qué vivir con esta mentira tantos años? Porque te amamos, Mateo. Porque necesitábamos seguir adelante. Porque tu padre nunca pudo perdonarme. Bajé del ático corriendo. No quería escuchar más. No quería estar en esa casa ni un segundo más. Corrí hasta el jardín. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Y ahí, sentado en la banca del fondo, estaba mi papá. Como si ya supiera. Me miró, y en sus ojos no había rabia. Había algo peor, resignación. ¿Ya te contó? Preguntó sin mirarme. ¿Por qué nunca me dijeron que tenía un hermano? Le dije. ¿Por qué no hay fotos de él por la casa? Porque no queríamos que vivieras bajo su sombra, me respondió. Porque lo que pasó con él rompió esta familia por dentro. Lo miré, temblando. ¿Fue culpa de ella? Le pregunté. Y él solo respondió. No fue culpa de nadie. Pero el niño murió, y alguien pagó el precio. Esa noche no dormí. La carta seguía en mi escritorio. Cerrada. Silenciosa. Pero ahora, ya no me daba miedo leerla. Me daba miedo que, al hacerlo, dejara de amar a mi madre para siempre. La carta estuvo en mi escritorio por 2 días. La miraba cada vez que entraba a mi cuarto, como si me hablara sin decir nada. Era raro. Ahora que sabía que tenía un hermano, otro Mateo, sentía que una parte de mí había muerto sin haber vivido. Ya no me sentía completo. Me sentía como un reemplazo. El tercer día, la abrí. La letra de mi madre era clara, cuidada, como si hubiera ensayado cada palabra durante años. La carta no era una sola hoja. Eran 5. Escritas por ambos lados. Y en la primera línea, ya no había vuelta atrás. Si estás leyendo esto, es porque descubriste la verdad. Te debo la historia completa, sin adornos. Te debo el dolor que escondí, porque fue demasiado para cargarlo sola. Tomé aire, y seguí leyendo. Tu hermano, el primer Mateo, nació en marzo de 2002. Era un bebé hermoso. Tranquilo. Todo lo contrario a ti cuando naciste, por cierto. Pero había algo especial en él. Era luminoso. Como si todo lo que tocaba se volviera más suave. Pero también era curioso. Inquieto. Y eso fue lo que lo llevó a su final. Leí eso y sentí un nudo en el estómago. Ese día, era una tarde común. Yo estaba preparando la comida. Tu papá no estaba. Estaba en una reunión de trabajo. Mateo estaba en la sala, jugando con sus bloques. O eso creí.
Unos minutos después escuché un golpe. Un sonido seco. Corrí hacia las escaleras y lo vi, ahí, al pie del segundo tramo. Había subido solo. Sin que yo lo viera. Y había caído. Me llevé una mano a la boca. El corazón me latía en los oídos. Llamé a emergencias. Grité. Recé. Lo tomé en mis brazos mientras sangraba por la cabeza. Pero no hubo forma. Murió antes de que llegáramos al hospital. Y desde ese día, yo dejé de ser la misma. Tuve que parar de leer. Me senté. Cerré los ojos. La imagen de un niño de 3 años, cayendo por las escaleras, me perseguía como si lo hubiera visto con mis propios ojos. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué lo habían ocultado? ¿Por qué nadie hablaba de eso? Seguí leyendo. Tu padre nunca me lo dijo, pero yo sé que me culpa. Me dejó de mirar igual desde ese día. Dormíamos en cuartos separados. No me gritó. No me insultó. Solo, se fue apagando conmigo. Un año después, quedé embarazada de ti. Al principio no quería tenerte. No porque no te amara. Sino porque sentía que te iba a fallar otra vez. Pero cuando naciste, ¿tus ojos? Mateo, tus ojos eran iguales a los de él. Por eso te puse su nombre. Porque necesitaba creer que, de alguna manera, él había vuelto. No para reemplazarlo. Sino para que no muriera del todo. Me quedé en shock. La verdad me había golpeado como una ola. Yo había crecido sobre una tragedia. Yo era el hijo que vino después del duelo, no por amor, sino por necesidad de sanar. Y lo peor, es que todo este tiempo, viví con la sonrisa de un niño muerto. Con su nombre. Con su lugar. Más tarde ese día, bajé a la sala. Mi madre estaba ahí, en silencio, mirando una caja con ropa vieja. Sin decir nada, me senté frente a ella y le di la carta. No hablamos. Solo lloramos. Los dos. Y mientras las lágrimas caían, ella me dijo, con la voz rota. Yo no te oculté a Mateo por egoísmo. Lo hice porque si hablaba de él, no podía seguir respirando. Pero justo cuando pensé que ya todo estaba claro, esa misma noche, Sophie vino a mi cuarto. Y me dijo algo que hizo que todo volviera a temblar. Mamá te contó su versión, ¿cierto? Sí, le respondí. Y ella me miró con los ojos muy abiertos. Entonces no sabes lo que yo vi ese día. Esa noche, Sophie entró a mi cuarto como una sombra. Yo aún estaba procesando todo lo que había leído en la carta. Tenía los ojos rojos, el cuerpo temblando y el corazón hecho un nudo. Pero cuando vi su cara, supe que algo más venía. Algo que no estaba listo para escuchar. Cerró la puerta sin decir palabra, se sentó en el piso y comenzó a hablar en voz baja. Como si alguien pudiera oírnos. Cuando era pequeña, tenía pesadillas. Muchas. Y mamá siempre decía que era porque tenía imaginación muy viva. Pero había una que se repetía. Siempre la misma. Siempre igual. Yo la miré sin entender del todo. ¿Qué pesadilla? No era una pesadilla. Era un recuerdo. Sophie bajó la mirada, como si revivir eso fuera demasiado. Y luego, sin mirarme, dijo. Yo vi a mamá empujar a Mateo por las escaleras. Mi corazón dejó de latir. Literal. Como si se apretara dentro de mi pecho. ¿Qué dijiste? Yo tenía como 3 años. Tal vez menos. Estaba jugando con una muñeca. Desde la esquina del pasillo. Nadie me vio. Mateo estaba en la escalera. Quería alcanzar un carrito que se le había caído. Mamá le decía que no subiera. Pero él insistía. Se reía. Como si fuera un juego. ¿Y entonces? Sophie tragó saliva. Le costaba hablar. Mamá lo alcanzó. Lo agarró del brazo. Y le gritó algo. Estaba muy molesta. Y entonces, lo empujó. Sentí un escalofrío por la columna. Sophie, eso no puede ser. Lo vi, Mateo. Yo lo vi. No entendí lo que había pasado en ese momento. Solo recuerdo que Mateo cayó. Y luego mamá gritó. Y luego lloró. Pero yo, nunca olvidé esa imagen. Me levanté. Empecé a caminar en círculos por el cuarto. No podía creer lo que estaba oyendo.
Pero, mamá dijo que fue un accidente. Que él subió solo. Que cayó. Y eso es lo que todos creyeron. Pero yo no lo soñé. Yo lo vi. Nunca lo conté porque pensé que me lo había imaginado. Pero luego, cuando fui creciendo, supe que no. No eran sueños. Eran recuerdos. Me detuve en seco. Todo empezó a encajar, pero de la peor forma posible. El silencio de mi papá. El cambio de mirada de mi madre. Las noches llorando. Dormir en cuartos separados. El hecho de que nadie en la familia volviera a mencionar al primer Mateo. Quizás, ellos sabían. Quizás mi padre siempre sospechó. Y lo más retorcido, tal vez, por eso me pusieron su nombre. Como una forma de expiar la culpa. De borrar la memoria y empezar de nuevo. Pero yo no soy un reemplazo. Yo soy otra persona. Y he vivido toda mi vida con la identidad de un niño muerto, que quizá no murió por accidente. Esa madrugada, no dormí. Solo una pregunta daba vueltas en mi mente. ¿Y si mi mamá no fue la madre rota que lloró por la pérdida de su hijo, sino la causa de todo? Y lo peor es que ya no sabía a quién creerle. Después de lo que Sophie me contó, no pude verla igual. No porque dudara de ella. Sino porque si lo que decía era cierto, entonces la mujer que me crió, la que me cantó cuando estaba enfermo, la que me abrazaba en mis peores momentos, había matado a su propio hijo. O por lo menos, lo había dejado caer. Y después de eso, me trajo al mundo para llenar ese vacío. Con su culpa. Esa mañana, fui directo al único lugar donde nadie se había atrevido a buscar, el cuarto de mi padre. Él siempre fue reservado. Cerrado. Tenía un armario con llave donde guardaba papeles viejos, contratos, cosas de trabajo. Pero yo sabía que si alguien guardaba la verdad, era él. Esperé a que saliera de casa. Usé una percha vieja para abrir el cajón superior. Y ahí estaba. Una caja metálica con el nombre, Cintas 2002 a 2003. Era vieja, oxidada. Dentro, encontré varias cintas mini DV. De esas que se usaban en cámaras de vídeo antiguas. Y una tenía una etiqueta medio borrada que decía: Diciembre en Mateo cumple 1 año. La metí al fondo de mi mochila. Sabía que mi abuelo aún tenía una cámara de ese tipo en su casa. No lo pensé. Me fui corriendo. Esa misma tarde, la vi. La cinta empezó con imágenes borrosas. Fiestas. Pastel. Mi mamá joven, mi papá con menos canas. Y ahí estaba él. El primer Mateo. Era idéntico a mí. La misma sonrisa. Los mismos ojos. Todo en mí dolía al verlo moverse. Como si me estuviera viendo a mí mismo, pero en otro universo. Pero luego, la cinta cambió. Imágenes más caseras. Sin fiesta. Solo él, jugando en la sala. Mi mamá en la cocina. Lo vigilaba, a medias. Se notaba molesta. Estresada. Hablaba por teléfono mientras él caminaba cerca de las escaleras. La cámara estaba en una repisa. Grabando sin que nadie supiera. Entonces vi el momento. El momento exacto. Mateo se acercó a los escalones. Mi madre lo vio. Gritó algo, pero sin moverse. Luego dejó el teléfono y se acercó rápidamente. Lo alcanzó. Y entonces, se detuvo. Puso una mano en su hombro. Y el vídeo se volvió lento en mi mente, aunque la grabación seguía igual. Ella empujó ligeramente. No fue un empujón violento. Pero fue claro. Lo suficiente. Mateo perdió el equilibrio. Cayó. Desapareció de cuadro. Se escuchó un golpe seco. Luego gritos. El teléfono cayendo. El llanto de mi madre. Desesperado. Horrible. Pero el daño ya estaba hecho. Me quedé en shock. Había visto con mis propios ojos lo que Sophie recordaba. No fue un accidente. Tal vez no fue asesinato. Pero tampoco fue lo que ella dijo. Fue un momento de rabia. De cansancio. De desesperación. Un segundo. Que destruyó una vida. Y partió otra para siempre. Volví a casa con la cinta. La escondí. Por primera vez, miré a mi madre sin verla. Me hablaba, pero sus palabras ya no llegaban igual.
No sabía si contarle que la vi. No sabía si mostrarle el vídeo. Pero lo que sí sabía era esto. Yo ya no era su hijo. Yo era el reflejo del niño que empujó por las escaleras. Y ahora lo único que quería saber era por qué. Guardé la cinta por 2 días. La vi 3 veces. Cada vez que terminaba, me decía, no es real. No pudo ser así. Pero la cámara no mentía. Yo vi a mi madre, consciente, empujar a un niño que solo quería su carrito de juguete. No fue odio. No fue crueldad. Fue agotamiento. Rabia. Un instante donde el amor no fue suficiente para detener la sombra. Y por eso, una vida se apagó. Una noche, después de cenar en silencio, la enfrenté. Estábamos solos. Mi papá aún no había llegado. Sophie estaba dormida. Puse la cinta sobre la mesa. Ella la vio y palideció. ¿Dónde la encontraste? Susurró. No importa. La vi. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. ¿Lo empujaste? No respondió. Solo bajó la mirada. Y entonces dijo algo que me partió en 2. Sí. No intentó defenderse. No buscó excusas. Estaba sola. Tu papá no estaba nunca. No había dormido en días. Mateo lloraba sin parar. Yo también tenía 22 años, Mateo. Era una niña con un bebé. Ese día perdí el control. Fue un segundo. Un impulso. Nunca quise hacerle daño. Solo, quise que se detuviera. Su voz se quebraba. La imagen que yo tenía de mi madre, esa figura dulce, protectora, se deshacía frente a mí como papel mojado. ¿Y después? ¿Lo cubriste? Ella asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Tu papá llegó poco después. Yo estaba en el suelo, con Mateo en brazos. Le dije que se había caído solo. Y él me creyó. O, prefirió hacerlo. Pero después del funeral, él cambió. No me lo dijo. Pero lo supo. Lo sintió. Desde entonces, dormimos en cuartos separados. Me cuidó. Te crió. Pero, nunca me perdonó. Me senté frente a ella. ¿Y por qué me pusiste su nombre? Ella me miró con los ojos más rotos que he visto en mi vida. Porque, era la única forma de sentir que no lo había perdido del todo. Porque cuando naciste y vi que tenía su misma mirada, supe que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. No para reemplazarlo. Sino para no volver a fallar. La rabia dentro de mí quería gritarle que eso no era justo. Que yo nunca tuve identidad propia. Que crecí siendo una sombra. Un recuerdo vivo. Pero al mismo tiempo, era mi madre. La mujer que me crió. Que me salvó 1000 veces. Que me amó. Y odiarla me rompía más que perdonarla. Esa noche no hubo más palabras. Solo silencio. Y una cinta que volvió a la caja, sellada para siempre. La semana siguiente, Sophie, papá y yo tuvimos una conversación. Él ya sabía todo. Pero ahora, lo hablábamos. Por primera vez, el secreto dejó de pudrirnos por dentro. No hubo finales felices. No hubo redención mágica. Pero sí hubo una decisión. No repetir la historia. No mentir más. No enterrar el dolor. Hoy, aún tengo la foto del primer Mateo. La tengo en mi cuarto, al lado de la mía. No porque quiera cargar con su sombra. Sino porque al final entendí algo. No fui su reemplazo. Fui su segunda oportunidad. Y esta vez, no se desperdició.